Buenas noches, estudiantes del Colegio Guillermo Cano Caso, jornada noche, ciclo 6. En este ciclo nos corresponde el proyecto de seguridad alimentaria. Y para el área de ciencias naturales químicas, entonces trabajamos desde la parte de huerta escolar. Temáticas a trabajar: introducción a la química orgánica, importancia del átomo de carbono, funciones químicas, compuestos orgánicos, hidrocarburos, funciones oxigenadas, funciones nitrógenas. ¿Sabías que muchos de los compuestos que utilizamos en la casa, en la vida diaria, con los que nos alimentamos, tienen carbono? Te invito a ver el siguiente video y a contestar las preguntas que vienen a continuación. A continuación daré una breve explicación de qué es la química orgánica y de sus diversos ejemplos en nuestra vida diaria. La química orgánica es la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades, síntesis y reactividad de compuestos químicos formados principalmente por el carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos, generalmente pequeña cantidad como oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo y silicio. El término orgánico procede de la relación existente entre los compuestos y procesos vitales. Sin embargo, existen muchos compuestos estudiados por la química orgánica que no están presentes en los seres vivos, mientras en numerosos compuestos inorgánicos forman parte de procesos vitales, sales, minerales, metales como el hierro que se encuentran presentes en la hemoglobina. Los compuestos orgánicos presentan una enorme variedad de propiedades y aplicaciones y son la base de numerosos compuestos básicos en nuestras vidas, entre los que podemos citar plásticos, detergentes, pinturas, explosivos, productos farmacéuticos, colorantes, insecticidas, entre otros. A continuación mencionaré distintos compuestos orgánicos y sus ejemplos en nuestra vida diaria. Productos derivados del petróleo y combustible son los más utilizados por las personas diariamente. Ejemplo, la gasolina, que es utilizada en los vehículos. Fibras sintéticas. El ejemplo más cotidiano en nuestra vida diaria son el nylon y el dacrón. Son utilizados por las personas que manejan textiles. El teflón es un compuesto utilizado para artículos de cocina. El ejemplo cotidiano que se ven son los sartenes. El PVC se utiliza principalmente en las tuberías. Los aditivos y conservadores de alimentos son compuestos importantes como el glutamato monosódico en el proceso de conservación de alimentos enlatados, los cuales mediante pueden durar cierto tiempo en un lugar sin deteriorarse. En nuestras casas se ven muchos alimentos enlatados, como los atunes y arvejas. Los fármacos en la química orgánica juegan un gran papel, sabiendo que estos desempeñan funciones de analgésicos que estimulan el cerebro para que detengan el dolor o impidan el crecimiento de bacterias y virus en nuestro cuerpo. Ejemplos de estos analgésicos contra la gripe en nuestra vida diaria podrían tomarse como ejemplo las aspirinas, vacunas, jarabes, laxantes, píldoras, entre otros. Otros compuestos orgánicos a mencionar pueden ser los jabones y detergentes, ropa, platos, cosméticos, como son los maquillajes, las pinturas y las resinas. Estos principalmente se encuentran en nuestras casas. Pude concluir que la química orgánica designa el estudio de todos los compuestos de los que están formados los organismos vivos y en su mayoría contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, entre otros. Gracias a la química podemos conocer cómo funcionan los organismos, ya que está ligada a la biología, a la Después de ver el video, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué importancia tiene la química orgánica? ¿Los compuestos orgánicos solo se encuentran en la materia viva? ¿Dónde encontramos compuestos orgánicos?
Señale 10 elementos de su casa que tengan en su composición carbono. Nombre 10 compuestos de su diario vivir que pueda clasificar como compuestos orgánicos. Ahora los invito a conocer algo más sobre el carbono. ¿Sabías que el carbono combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno forman compuestos que son la base de la vida en los seres vivos? Los restos de vida en épocas muy antiguas transformados en asfalto, petróleo, betulia y gases naturales son compuestos de carbono y hidrógeno conocidos con el nombre de hidrocarburos. El carbono en estado natural presenta dos estados alotróficos, el grafito y el diamante, cuya abundancia es poca. Existen carbonos naturales amorfos como la antracita, la hulla y el lignito. Hay otras formas consideradas como el coque, el carbón vegetal, el carbón animal, el carbón de azúcar, el carbón de retorta, el carbón activado y el negro de humo. Propiedades físicas. El carbono presenta alotropía, es insoluble en agua, ácidos y bases diluidas y en disolventes orgánicos. Soluble en hierro fundido. Con el hierro forma dos aleaciones muy importantes que son el acero y el hierro colado. Tiene elevado punto de ebullición y de fusión debido a la presencia de enlaces covalentes. Propiedades químicas del carbono. El carbono forma compuestos inorgánicos y de enlaces iónicos principalmente, tales como carburo, aunque presenta algunos covalentes como disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono y monóxido y dióxido de carbono. Y los compuestos orgánicos todos tienen enlaces covalentes. Las sustancias orgánicas de origen vegetal se basan principalmente en la reacción de fotosíntesis, que consiste en la transformación del dióxido de carbono atmosférico y agua en compuestos orgánicos, principalmente carbohidratos. Las de origen animal se obtienen mediante el proceso del metabolismo. Los animales y las plantas se descomponen por procesos de putrefacción o fermentación, petrolización y carbonización, originando diversas sustancias según las condiciones que hayan imperado durante la transformación. El átomo de carbono posee la distribución electrónica 1s2, 2s2, 2p2. Los electrones en estado fundamental quedan distribuidos según el principio de exclusión de Pauling, que indica que en un orbital máximo pueden haber 2 electrones. Y teniendo en cuenta la regla de Hund, que indica que si hay varios electrones de idéntica energía pertenecientes al mismo subnivel, cada uno de ellos se moverá en un orbital independiente antes de que uno de estos sea ocupado por 2 electrones, de la siguiente manera. Entonces, en 1s2 quedan 2 electrones, en 2s quedan 2 electrones, en 2p queda un electrón y en 2px un electrón y en 2py un electrón. De esta distribución nace la teoría de la hibridación, donde la promoción de uno de los electrones del orbital 2s al 2pz hace que la distribución quede 2 en 1s, 1 en 2s, 1 en 2px, 1 en 2py y 1 en 2pz, y entonces en ese estado se le conoce como estado excitado del carbono. Cuando el carbono está excitado, esos 4 electrones de valencia están disponibles para formar 4 enlaces. Y la hibridación puede ser tetraedral o sp3, el átomo de carbono queda con 4 valencias exactamente equivalentes y forma ángulos de 109,5 grados. La hibridación trigonal o sp2, donde son 3 orbitales coplanares equivalentes que forman ángulos de 120. El orbital 2pz no se hibrida, sino que permanece puro y es perpendicular al plano formado por 3 orbitales. Y la diagonal 2psp solo participan los orbitales 2s y 2px
obteniéndose dos orbitales colineales equivalentes con ángulos de 180 grados. El ciclo de carbono. En el ciclo del carbono encontramos la forma como el carbono circula en la superficie terrestre de la atmósfera, los océanos y superficie interior de la Tierra como tal, atravesando unos procesos físicos y químicos en ella. Observe el gráfico y con sus palabras describa cómo es este proceso. Los compuestos orgánicos. El carbono se une a otros átomos de carbono formando cadenas carbonadas. Ellas se representan gráficamente por esqueletos en donde se muestra la forma como están unidos los átomos de carbono. Estos pueden ser forma lineal, cadena cerrada o cadenas ramificadas. En estas cadenas carbonadas, entonces, de acuerdo a cómo los átomos de carbono están unidos, pueden ser primarios cuando están unidos a un solo carbono, secundarios cuando están unidos a dos carbonos, terciarios cuando están unidos a tres carbonos y cuaternarios cuando están unidos a 4 carbonos. En química orgánica hay varias formas de representar los compuestos. Entonces, entre ellas tenemos la fórmula estructural completa, que es un esqueleto donde se muestra uno a uno los enlaces que se forman. La fórmula estructural condensada moderada que nos muestra cuántos hidrógenos hay por cada carbono. La fórmula molecular donde muestra la totalidad de átomos que hay de cada elemento. La fórmula geométrica que muestra los enlaces, representa los enlaces con líneas rectas y cada punto significa un CH2. Y la fórmula en orgánica es común que dos o más compuestos presenten la misma fórmula mínima, pero diferente fórmula estructural. A este fenómeno se le da el nombre de isomería. Es decir, que la fórmula molecular de estos compuestos es igual. Entonces tenemos, por ejemplo, CH3, CH2OH, que es etanol, y CH3O, CH3, que es éter etílico. Son dos compuestos diferentes, pero su fórmula molecular es C2H6O, tanto para el etanol como para el éter etílico. Estos compuestos pues presentan propiedades químicas y físicas diferentes, aunque su estructura o fórmula molecular sea la misma. ¿Qué tipo de isomería hay? Entonces hay isomería estructural, que es por ramificación de la cadena, por posición o funcional, y estereoisomería, que es óptica o geométrica. Empecemos por los compuestos más sencillos de la química orgánica. Estos son los hidrocarburos. Contienen solo carbono y hidrógeno y debido a la simplicidad de su combinación atómica se les puede considerar como los progenitores de la química orgánica. Es decir, a partir de ellos se derivaron los demás compuestos. Estos hidrocarburos se clasifican en saturados cuando están llenos de hidrógeno, es decir, tienen una hibridación sp3 y sus enlaces son simples. Esta es una de las razones por las cuales no reaccionan con hidrógeno. Y en este grupo pues tenemos a los alcanos y a los cicloalcanos. Y están los compuestos insaturados que tienen enlaces pi, es decir, presentan dobles o triples enlaces
carbono-carbono y pueden reaccionar bajo condiciones apropiadas con el hidrógeno para formar compuestos saturados. Y aquí tenemos los alquenos, los alquinos, los cicloalquenos y los aromáticos. También podemos clasificar los hidrocarburos como alifáticos y aromáticos. Nomenclatura. En química orgánica es un poco más fácil nombrar los compuestos. Solo hay que tener en cuenta el prefijo que me indica la cantidad de átomos de carbono y el sufijo para cada hidrocarburo o para cada función orgánica. Entonces los prefijos se encuentran en la tabla que observa. Entonces, por ejemplo, para 1 es med, para 4 es but, para la nomenclatura también debo tener en cuenta que la cadena con mayor número de carbonos es la cadena principal y se toma como base para nombrar la estructura. En caso de que hayan varias cadenas con igual número de carbonos, se escoge la que presente mayor número de sustituciones. Es prioritaria la cadena donde se encuentra el grupo funcional y le siguen los enlaces múltiples. La numeración de la cadena comienza por el extremo al cual están más cerca las ramificaciones o más cerca el grupo funcional. Las ramificaciones se enumeran por donde se unen los puntos ramificados a la cadena principal y los nombres de los sustituyentes se colocan en orden alfabético. El número que indica el punto de unión de sustituyentes a la cadena se coloca antes del mismo. Los radicales son grupos alquílicos que se forman cuando un alcano está insaturado con respecto a un hidrógeno, ejemplo, CH3, y se coloca la terminación hilo o hilo. El CH3 pues es metil, si estuviera saturado sería CH4, que sería el metano. Y la R mayúscula me representa estructuras o cadenas hidrocarbonadas, es decir, la presencia de un grupo alifático. Entonces decíamos que los hidrocarburos están formados por carbono y hidrógeno. Pueden ser alifáticos o aromáticos. Entre los alifáticos tenemos los lineales y los cíclicos. Entonces, lineales como los alcanos, que presentan enlace sencillo, se nombran con la terminación ano, son saturados. Por ejemplo, CH4, que es metano. Los alquenos presentan enlace doble, se nombran con la terminación eno y son insaturados. Los alquinos presentan enlace triple, terminación ino y son insaturados. Los cíclicos, entonces tenemos los cicloalcanos que presentan enlace sencillo y para nombrarlos se antepone la palabra ciclo y con terminación ano. Y los cicloalquenos, donde se antepone la palabra ciclo con terminación eno y presentan un enlace doble. Y están los aromáticos, que se caracterizan por tener enlace doble intercalado, es decir, uno doble, uno sencillo, uno doble, uno sencillo, etc. El representante más sencillo de ellos es el benceno y tienen unas reglas de nomenclatura diferentes al del resto de los compuestos orgánicos. Las funciones químicas oxigenadas, entonces tenemos los alcoholes que se reconoce con el grupo funcional ROH. Para esto se utiliza la terminación ol o anol. Ejemplo, el etanol, los aldehídos con terminación
anal. Y ejemplo tenemos el propanal, el grupo funcional RCHO, las cetonas RCOR, terminación anona, propanona, los ácidos carboxílicos RCOOH, palabra genérica ácido y terminación anoico, los éteres ROR se nombran las dos cadenas oxigano, metoximetano, y los ésteres RCOOR y se nombran las dos cadenas. En la primera la terminación ato, en la segunda la terminación hilo. Ato de hilo, ejemplo, etanoato de metilo. Las funciones nitrogenadas entonces son las aminas, cuyo grupo funcional es RNH2, terminación amina, ejemplo, etilamina. Las funciones nitrogenadas amidas, grupo funcional RCONH2, terminación amida, y los nitrilos, grupo funcional RCN, terminación nitrilo. Por ejemplo, CH3CN, que es etanonitrilo. A continuación, entonces, se encuentran una serie de actividades que puede resolver con lo visto en la presentación. Mucha suerte.